¿Qué tal, estudiantes? Para la clase del día de hoy vamos a ir viendo la unidad de la célula, focalizada en la organización de los seres vivos, pero más específicamente en los compuestos orgánicos, además de una breve introducción a los compuestos inorgánicos. Debemos saber que los seres vivos estamos compuestos por compuestos inorgánicos y por compuestos orgánicos. Los compuestos inorgánicos tenemos como por ejemplo el agua y las sales minerales. ¿Cuál es la característica en particular de los compuestos inorgánicos? Es que esto, además de encontrarse en la materia viva, también se encuentra en la materia inerte y que tienen diferentes elementos, ¿cierto? Diferente a carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. A diferencia de los compuestos orgánicos, como son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Lo característico de los compuestos orgánicos es que estos están al interior, ¿cierto? O pertenecen a los seres vivos y que su material base son carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, y en la mayoría de los casos tiene un carbono principal. Ahora, con respecto a los compuestos inorgánicos, debemos considerar que se encuentran presentes tanto en seres vivos como en materia inerte, tal como les había dicho yo, como por ejemplo en materia inerte, rocas y minerales. Son indispensables para el mantenimiento de la vida, como por ejemplo tenemos agua, sales minerales, gases, como aquí encontramos el dióxido de carbono y el oxígeno atmosférico. El primer compuesto inorgánico que veremos es el agua. Debemos considerar que el agua es el 65% de la masa total de los seres vivos. Se caracteriza por ser una molécula sencilla, por poseer una estructura angular. ¿A qué se asocia esto? A que la unión de hidrógeno con oxígeno forma un ángulo respectivo a 104 grados aproximadamente, y además que se une por puentes de hidrógeno. Este tipo de enlace es de tipo covalente. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cierto? Tal como se ve en la imagen, se va a unir un átomo de hidrógeno con el de oxígeno, ya que es importante considerar que los puentes de hidrógeno se caracterizan por ser un enlace en donde se une un átomo de hidrógeno con un átomo electronegativo, ¿cierto? Que está en el otro extremo del fondo de la tabla. ¿Qué quiere decir que sea electronegativo? Que tiene la capacidad de atraer electrones, ¿ya? Entonces, una electronegatividad opuesta a lo que es el hidrógeno. Ahora, ¿cuáles son las características generales del agua? Es un disolvente universal, ¿cierto? O sea que es capaz de disolver en el fondo la mayoría de las moléculas, dándole una gran facilidad de movimiento en el fondo de las moléculas que es capaz de disolver. Es un regulador térmico, ya que tiene una capacidad de absorber mucho calor, mucha energía, pero en tener una temperatura regular con respecto a su compuesto completo. Ahora, participa en el metabolismo celular, sumamente importante, ¿cierto? Por ejemplo, en lo que es la respiración celular, en lo que es la fotosíntesis. Además, tal como relacionado con lo del disolvente universal, permite movimientos de moléculas y organismos. Ahora, los compuestos inorgánicos, las sales minerales, la podemos encontrar en diferentes formas. Una es disuelta. ¿Qué quiere decir esta? Que son las mayoría, las que encontramos, ¿cierto? En el fondo, se encuentran disueltas en los medios acuosos. A esto se relaciona lo que son los electrolitos. ¿Y qué son los electrolitos? Son estos sales minerales que componen o que están al interior de nuestros líquidos corporales y también la sangre. Un ejemplo es el sodio, el potasio, el calcio, el fluoruro, que estos van a jugar un rol muy importante en lo que es los potenciales de acción, ¿ya? Y entre otros. Por otro lado, tenemos las precipitadas. ¿Qué quiere decir esto? Que son estructuras mucho más sólidas y rígidas, como lo que ocurre con el fosfato de calcio, que es la que va a formar parte de nuestras proteínas fibrosas, ¿cierto? De nuestros huesos. O también tenemos, por ejemplo, lo que ocurre con el caparazón de los moluscos y de los crustáceos, como también la dentina de los dientes, que están formados por carbonato de calcio. Y por otro lado la podemos encontrar combinada. ¿Qué quiere decir que se encuentran combinadas? Que están formando parte de unas moléculas orgánicas, como ocurre con el hierro, que va a acompañar en el fondo a la hemoglobina en el transporte de oxígeno, como también lo hace el magnesio, que va a acompañar a la clorofila, ¿sí? Hay que recordar que la clorofila se relaciona con los procesos de fotosíntesis. Funciones de las sales minerales.
Debemos considerar que tenemos, en primer lugar, las macromoléculas. Ahí tenemos el calcio, el fósforo, el potasio, el cloro y el magnesio. El calcio, lo principal es que constituye parte de nuestros huesos y dientes, ¿cierto? Además que participa de la regulación de la actividad nerviosa y muscular. Participa como factor de coagulación y cofactor enzimático. Por otro lado, el fósforo constituye parte de huesos, dientes, el ATP, que es en el fondo nuestra energía, y además que es intermediario metabólico de lo que ocurre en los procesos de fosforilación y ácidos nucleicos. El potasio, por su parte, es el catión principal del medio extracelular, además de regularizar parte de la volemia, que es el volumen sanguíneo, el balance ácido-base y función, además de cumplir una función nerviosa y muscular, como ocurre también en la bomba sodio-potasio. El cloro, balance de electrolitos, constituye parte del jugo gástrico, y el magnesio, que es el catión importante del líquido intracelular, es, es esencial, ¿cierto?, para la actividad de un sinnúmero de enzimas, para la transmisión neuronal y la excitabilidad muscular, ¿ya? Por otro lado, tenemos las micromoléculas, como por ejemplo el yodo, el flúor y el hierro. El yodo constituye parte de las hormonas tiroides, como la tiroxina. El flúor es el que incrementa la dureza de huesos y dientes. Y el hierro es el que acompaña en el fondo a la hemoglobina en el transporte de oxígeno. A continuación, pasamos a lo que son los compuestos orgánicos. Comenzamos con las proteínas. Las proteínas son los principales componentes, ¿cierto?, de los seres vivos y son responsables de una gran cantidad de funciones, como por ejemplo función estructural, de reserva, transportadora, hormonal, defensiva, enzimática, reguladora. Además, no olvidar que las proteínas, su formación viene desde el inicio de la información genética, que es el núcleo. Ahora, las proteínas, su unidad mínima son los aminoácidos. ¿Cómo están conformados los aminoácidos o cuál es su fórmula general? Tenemos un carbono principal, compuesto además por un átomo de hidrógeno, un grupo carboxilo, un grupo de cadena lateral, o radical también llamado, y un grupo amino. ¿Sí? Ahí está, se puede ver claramente el carbono principal en el fondo, que es lo que define a los compuestos. ¿Cómo se une una proteína con otra? Por medio de lo que son el enlace peptídico. ¿Cómo se da el enlace peptídico? Se une el grupo carboxilo con el grupo amino. ¿Y qué permite esto? La liberación de una molécula de agua. Es por eso que se llama también de tipo de deshidratación. Tal como se ve en la imagen, la formación del enlace peptídico, en donde está el OH más H, se desprende la molécula de agua y se forma un dipéptido. ¿Cómo ocurre la formación de proteínas? Esta formación de proteínas se relaciona con el flujo general de la información genética en el caso de los eucariontes, o a lo cual se le denomina hoy en día el dogma central de la biología molecular, en donde el ADN se va a replicar, ¿cierto? Es decir, se va a producir mayor ADN, este se va a transcribir en ARN, todo esto ocurre al interior del núcleo, el ARN sale del núcleo, se dirige al citoplasma y se va a traducir en el fondo en los ribosomas como proteína. Así se da la formación de proteína. Ahora, es importante considerar que una proteína va a tomar su estructura final luego de diferentes mini estructuras, por llamarlos de alguna manera. Una proteína en general, va a tener 4 estructuras. La primaria, que tiene que ver con la secuencia de aminoácidos, ¿cierto? En el fondo igual, esta va a determinar cómo va a ser la proteína final. Luego viene una estructura secundaria, que es cuando ya comienzan a aumentar, ¿cierto?, estos enlaces, y esta puede tomar dos formas, una hoja plegada y una alfa hélice, para posteriormente pasar ya a una estructura terciaria que aumenta mucho más los enlaces, y aquí se les dice que la proteína está ya en su punto de función, ¿cierto?, en su punto como casi final de función, ya que la cuaternaria es en definitiva la forma que va a tomar la proteína y la función biológica que va a desarrollar dentro del organismo. Además, no nos podemos dejar de lado lo que es la función enzimática. Si bien las proteínas tienen diversas funciones, pero en este caso nos vamos a focalizar en una función enzimática, ya que esta tiene una gran relevancia para el metabolismo general, ¿cierto?, de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las características del fondo de una enzima? Es que acelera la reacción.
no se consumen durante la reacción. ¿Qué quiere decir esto? Si bien van a acelerar la reacción química, ¿cierto? O sea, la formación de productos, la cantidad de enzima que va a haber al final va a ser la misma que al inicio. Y además que actúan siempre a la temperatura del ser vivo, ¿cierto? En el fondo como que se aclimata a las necesidades del ser vivo. Y que algunas consumen o consiguen en el fondo aumentar la velocidad de reacción en más de 1 millón de veces. Esto es lo particular y que se relaciona en el fondo con el tema de acelerar la reacción. ¿Cómo es el mecanismo de una enzima? Existen dos grandes mecanismos, el llave cerradura y el encaje inducido, en donde siempre va a participar una enzima, el sustrato, ¿cierto? Y este sitio activo de la enzima. El sustrato en el fondo va a ser parte del reactante, entre comillas, que se va a unir con la enzima y que va a permitir que se acelere la reacción química. A este sitio completo se le llama el complejo enzima-sustrato. La llave cerradura, ¿cierto? Que tiene que ver que encaja directamente el sustrato con el sitio activo de la enzima. Y el encaje inducido es que ocurre una cierta como modificación de la enzima en su sitio activo para que se pueda unir al sustrato. Ahora, la enzima fija al sustrato a su superficie en definitiva por un proceso denominado absorción. ¿Qué es, en definitiva, la absorción? ¿Cierto? Es la atracción que ejerce la superficie de un sólido sobre la molécula de un líquido o de un gaseoso, ¿ya? Es lo que ocurre generalmente. Y al finalizar la reacción se va a liberar esta enzima que está intacta, como una de las características principales de la enzima es que, en definitiva, es la misma que el inicio con el final y su producto, que en definitiva es la aceleración de una reacción química. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo de repente necesita de una aceleración para poder mantener en definitiva nuestro equilibrio, nuestra homeostasis. Ahora, los carbohidratos se caracterizan por ser la fuente principal de energía, ya que estas son de tipo inmediata y muy fáciles para llevar su metabolismo celular. Están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y también son llamados glúcidos, azúcares e hidratos de carbono. Lo particular acá sí que azúcares e hidratos de carbono es un nombre que quizás no es muy correcto, pero igual se les dice por qué. Porque no todos son azúcares y además no todos pertenecen a carbonos hidratados. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se clasifican los carbohidratos? Primero tenemos los monosacáridos, que son los más pequeños, y estos están compuestos por una sola azúcar. Aquí tenemos el caso de la glucosa, fructosa y ribosa, ¿ya? Son los carbohidratos más simples. Lo particular es que, por ejemplo, la glucosa es fuente de energía estructural. En el caso de la fructosa, se convierte en glucosa y en fuente de energía para el espermio, por ejemplo. Y la ribosa es el precursor de los nucleótidos, como es el RNA. También tenemos la desoxirribosa, que tiene que ver con el DNA, muy importante. ¿Dónde podemos encontrar estos monosacáridos? En la miel, en fruta, etc. Esto se asocia más a lo dulce. Ahora, tenemos los oligosacáridos. ¿Qué son los oligosacáridos? Ya están compuestos por 2 o más azúcares, de 2 a 10. Tenemos, por ejemplo, la sacarosa, la lactosa en este caso, que se puede obtener por el azúcar mismo, la leche, entre otras. ¿Qué es lo particular, cierto, de cada una? La sacarosa es fuente de energía y se obtiene por glucosa más fructosa. En el caso de la lactosa se obtiene por glucosa y galactosa, ¿sí? Están compuestas por dos tipos de azúcares, o sea, por dos monosacáridos. Ahora, tenemos los polisacáridos, que están compuestos por muchos monosacáridos sobre 10. No olvidar que los oligosacáridos son de 2 a 10, por lo tanto los polisacáridos son mucho más. ¿Dónde se encuentra? En paredes vegetales, en las papas, en los exoesqueletos de los invertebrados. Ahora, en este caso lo vamos a clasificar. Tenemos por un lado el almidón. ¿Qué es el almidón? El que está conformado por miles de moléculas de glucosa. Las células vegetales almacenan los azúcares que producen la fotosíntesis en forma de almidón. Eso es sumamente importante. ¿Dónde lo podemos encontrar? En semillas de trigo, maíz, arroz, tubérculos, etc. En definitiva, el almidón es la reserva de energía en las plantas, ¿ya? ¿Qué pasa con la celulosa? La celulosa es el polímero de glucosa.
Los átomos de estas moléculas tienen una orientación espacial diferente a la glucosa que forma el almidón y el glucógeno, ¿ya? Este es insoluble en agua y es el principal componente de la pared celular de las células vegetales. ¿A qué se refiere con esta orientación espacial? A que tiene un orden, tal como se ve aquí en la imagen. Y por último, ya tenemos lo que es el glicógeno, que se encuentra en la mayoría de los animales, incluidos los seres humanos, y son las que producen en sus células el polisacárido llamado glicógeno. La función de esta macromolécula es equivalente al almidón de las plantas, ¿ya? Se considera como una reserva propia. No olvidar que en el caso de las plantas se da reserva de almidón y en el caso de los animales, glicógeno. ¿Ya? Luego los compuestos orgánicos, que son los lípidos, que su base son carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Ahora, tenemos una gran variedad de lípidos y dada su función uno los va a clasificar. Tenemos aquellos que tienen que ver con reserva energética, como son los ácidos grasos, triglicéridos y ceras. Tenemos los estructurales, que son los fosfolípidos y esteroles, y función específica como hormonas y vitaminas que vamos a ver a continuación. Ahora, ácidos grasos. En general no se encuentran libres. Estos provienen de la hidrólisis de otros lípidos que son almacenados, de lípidos mucho más grandes. Aquí tenemos una imagen de cómo es un ácido graso en donde se ve en su extremo, las que son de color azul, ¿cierto? Los átomos de oxígeno junto al hidrógeno y el carbono, o sea, es decir, un grupo carboxilo. Y además la cadena, ¿cierto?, de átomos de hidrógeno en conjunto con el carbono. ¿Ya? Esto es un ácido graso. Ahora, tenemos dos tipos de ácidos grasos, los saturados, que presentan enlaces simples, y los insaturados, que presentan enlaces dobles. Tal como se puede ver en la imagen acá, tenemos los saturados, que en la cadena que está compuesta por carbono e hidrógeno, ¿cierto? Estas son de tipo, todas simples. Y en el caso de los insaturados, tienen enlaces dobles. Ahora, el glicerol es otro tipo de, en el fondo, de una molécula muy pequeña de lípido. Se trata de uno de los principales productos de degradación digestiva de los lípidos. Aquí vemos cómo está compuesta un glicerol, ¿cierto? Que es un alcohol, ¿ya? Acompañado por hidratos de carbono, o sea, por CA. Ahora, ya tenemos una molécula mayor que son los triglicéridos. Tal como se ve en la imagen, el triglicérido está compuesto por el glicerol, que lo acabamos de ver, más 3 ácidos grasos, ¿ya? Y esto va a formar el triglicérido por una síntesis de deshidratación. Al igual que, por ejemplo, la proteína, que sus enlaces son de tipo deshidratación porque se libera una molécula de agua. Tenemos los fosfolípidos. Lo importante de los fosfolípidos, que son de tipo estructural, estos van a formar parte de nuestra membrana plasmática. Ya más focalizado cómo está compuesto un fosfolípido, tiene un grupo polar, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que es hidrofílico al agua, que se encuentra asociado al agua. Aquí tenemos, está compuesto por una colina, por fosfato y por glicerol, ¿sí? Y también tiene en su cola, que es hidrofóbica, o sea que no es como repelente al agua, que se le considera como grupo no polar, ¿ya? Y estos son dos ácidos grasos, ya no olvidar, está compuesto por ácido graso, lo que es la cola, el glicerol, el grupo fosfato y la colina. Luego vienen los esteroides, que están compuestos por, un ejemplo de ellos es el colesterol, vitaminas, hormonas. Aquí vamos a ver diferentes ejemplos que son como hormonas como la testosterona, el estradiol, el cortisol, ¿cierto? Lo particular de esto, que ellos no están compuestos por ácidos grasos, ¿ya? Pero también entran en la característica de lípidos, ¿ya? Eso es como lo particular de los lípidos. ¿Por qué? Porque si bien tienen una característica en común, los lípidos son una cadena o compuestos bastante heterogéneos, ¿ya? Que en donde lo que sí tienen en común, su gran insolubilidad del agua, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que sean hidrofóbicas. Ahora, el último compuesto que vemos es el ácido nucleico. El ácido nucleico, su unidad estructural son los nucleótidos, ¿ya? Un nucleótido está compuesto por un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato. O sea, la unidad mínima, lo más pequeño de un ácido nucleico son los nucleótidos. Tenemos dos grandes tipos de nucleótidos que son el DNA y el RNA, que se parecen mucho, pero se diferencian en ciertos aspectos. El DNA es nuestro material genético, ¿cierto? Y el RNA es la molécula, ¿cierto?, que va a participar en la síntesis de proteínas y en el flujo de información genética. En la imagen
Visualiza el DNA como una doble hélice que está compuesta, ¿cierto?, por su azúcar, por su fase nitrogenada y por el grupo fosfato. En el DNA tenemos 4 bases nitrogenadas: la citosina, la guanina, la adenina y la timina. En el caso del RNA es solo una molécula y sus bases nitrogenadas, o es solo una hebra, perdón, y sus bases nitrogenadas son la citosina, la guanina, la adenina y el uracilo, ¿ya? A diferencia de la ADN que tiene la timina. Eso es como, en definitiva, los dos tipos de ácido nucleico que conocemos. Eh, Son de real importancia para lo que es el flujo de la información genética. Bueno, esperando que les haya quedado más o menos claro lo que son los compuestos orgánicos e inorgánicos, los invito a revisar el material complementario y a realizar su actividad de aprendizaje. Nos vemos en una próxima ocasión.